nervioso autónomo. ¿De qué se encarga el sistema nervioso autónomo? ¿Cuál es su función principal? El control automático de los órganos o del funcionamiento de los órganos o vísceras. Por eso también se le llama sistema nervioso vegetativo, ¿sí? Porque es un sistema que regula de forma automática el funcionamiento de los órganos. Ese control se da por la médula espinal, el tronco encefálico, el hipotálamo, el sistema límbico, el cerebro. Controla las funciones de cada uno de estos órganos. Tiene una parte como que sensitiva y tiene una parte motora. La parte sensitiva se da por las diferentes situaciones que ocurren dentro del órgano, ¿sí? Lo cual eso manda una respuesta, refleja o un reflejo visceral hacia el sistema nervioso autónomo, hacia el sistema nervioso central, ¿sí? Es lo mismo. ¿Qué tipo de sensibilidad va a tener? Va a tener una sensibilidad en cuanto a receptores, que son mecanorreceptores y nociceptores. O sea, va a tener receptores para el dolor y va a tener mecanorreceptores que van a detectar la presión, la deformación, el estiramiento, ¿sí? Esas informaciones sensitivas van a viajar desde el órgano por la raíz, o sea, desde el órgano por el nervio espinal hacia la raíz posterior y de la raíz posterior va a entrar a la médula espinal. De la médula espinal, aquí, esta parte sensitiva del órgano va a entrar por la cadena simpática, va a ir a la raíz, va a ir al nervio espinal, del nervio espinal a la raíz posterior, de la raíz posterior al asta posterior de la médula espinal y luego va a subir la información. Esa es su información sensitiva. El sistema nervioso central va a descender su información y va a dar una respuesta refleja visceral o una respuesta refleja motora y ahí va a ocurrir alguna situación con el órgano. Entonces, como todo sistema nervioso periférico, tiene una parte sensitiva y tiene una parte motora. ¿Hasta ahí bien? ¿Sí? ¿Cuáles son los dos grandes componentes del sistema nervioso autónomo? Son dos. Parasimpático y simpático. Muy bien. Los componentes del simpático. Los tres grandes componentes del simpático son, ¿recuerdan cómo se llama esto? Cadena simpática, ¿sí? Cadena ganglionar simpática. ¿Ves? Los ganglios que se encuentran a los lados de la columna vertebral. Después los ganglios prevertebrales y los nervios que van a llegar a los órganos, ¿sí? Tres componentes principales, entonces tiene el sistema nervioso simpático. Y tiene dos tipos de neuronas. Las neuronas preganglionares y las neuronas postganglionares. Muy bien. En el sistema nervioso simpático, todas las neuronas preganglionares se van a encontrar en la médula espinal. ¿En qué región? En el asta intermedio lateral. ¿De qué nivel a qué nivel? ¿De qué nivel medular a qué nivel medular? De T1 a L2. Muy bien, de T1 a L2, entonces van a salir a esos niveles medulares, van a salir los axones de las neuronas preganglionares. Todos los axones de todas las neuronas preganglionares se encuentran en el asta intermedio lateral desde la porción T1 a L2 de la médula espinal, ¿sí? De ahí va a salir el axón, del asta intermedio lateral va a salir el axón por la raíz anterior. De la raíz anterior pasa al nervio raquídeo y del nervio raquídeo hay una comunicación con la cadena simpática.
a través del ramo comunicante anterior. Entonces, el axón de la neurona preganglionar entra a la cadena simpática, sale del nervio raquídeo, entra a la cadena simpática a través de este ramo comunicante blanco, mejor dicho, ramo comunicante blanco. A partir de que el axón llega a la cadena simpática por el ramo comunicante blanco, puede tener 3 direcciones. ¿Sí? La primera dirección es que haga sinapsis con una neurona postganglionar que se encuentra en la cadena simpática al mismo nivel. El axón de la neurona postganglionar sale por el ramo comunicante gris, entra al nervio raquídeo y va hasta su órgano. La segunda opción es que entre por el ramo comunicante blanco, ese axón vaya para abajo o vaya para arriba y haga sinapsis con una neurona postganglionar que se encuentra a otros niveles de la médula. La tercera opción es que este axón de la neurona preganglionar, todo lo que está pintado de rojo es preganglionar, vaya del nervio raquídeo por el ramo comunicante blanco a la cadena simpática y de la cadena simpática vaya hasta los ganglios periféricos o prevertebrales y en el ganglio haga sinapsis con la neurona postganglionar. ¿Sí? El nervio raquídeo se comunica con la cadena simpática a través de un ramo comunicante blanco y a través de un ramo comunicante gris. Por el ramo comunicante blanco ingresa el axón preganglionar, por el ramo comunicante gris sale el axón postganglionar. Por el ramo comunicante blanco también va a salir lo que es la parte sensitiva del órgano. ¿Sí? Ahora, la cadena simpática se comunica con los ganglios prevertebrales o ganglios periféricos, que ya sabemos, celíaco, aórtico renal, mesentérico superior e inferior. Esta cadena simpática se comunica con estos ganglios a través de los nervios espláncnicos. ¿Sí? Entonces, neurona preganglionar se encuentra en el asta intermedio lateral de la médula espinal de T1 a L2. Neuronas postganglionares se pueden encontrar en la cadena simpática del mismo nivel, en la cadena simpática a diferentes niveles y en el ganglio periférico o ganglio prevertebral. Hay una situación donde la neurona postganglionar se encuentra directamente en el órgano. ¿En qué caso tenemos eso? En el caso de la médula suprarrenal. En el caso de la médula suprarrenal, sale, vamos a ubicar, T9 más o menos es, sale del asta intermedio lateral, el axón preganglionar, pasa por la cadena simpática directamente sin hacer sinapsis, pasa por el ganglio y llega a la médula suprarrenal. Es en la médula suprarrenal lo que encuentra a su neurona postganglionar. Es una de las pocos ejemplos donde le encuentra a la neurona postganglionar dentro del órgano. Al menos lo que es la cadena simpática. ¿Sí? Muy bien. En esta médula suprarrenal le encuentra unas células llamadas células cromafines. ¿Recuerdan qué produce las células cromafines? Adrenalina y noradrenalina. Adrenalina y noradrenalina. Muy bien. Estas células cromafines son consideradas la neurona postganglionar en la médula suprarrenal. ¿Sí? Muy bien. Estamos diciendo que la porción medular, la porción de la médula espinal, a nivel de T1, a nivel del torácico 1,
se encarga principalmente de lo que son los órganos de la cabeza, ¿sí? Aquellas fibras que salen del T2 se van a encargar de los órganos del cuello. Las fibras que salen de T3 a T6 de los órganos torácicos. Las fibras que salen de T7 a T11 de los órganos abdominales y T12, L1 y L2 de los órganos pélvicos. Y prácticamente todos los órganos del cuerpo ahí se encuentran controlados por lo que es el sistema nervioso simpático. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas del simpático? ¿No? Vamos entonces al sistema nervioso que es contrario pero complementario, como les digo. Tienen funciones contrarias, pero una se complementa con la otra. Mientras el sistema nervioso simpático estimula en uno, el parasimpático lo inhibe, ¿sí? Y viceversa. Ahora, en el sistema nervioso simpático, parasimpático, ahora el parasimpático, ¿cuáles son los componentes? También seguimos teniendo neuronas preganglionares y neuronas postganglionares. En el simpático, todas las neuronas preganglionares se encuentran en el asta intermedio lateral, de T1 a L2. Ahora, en el sistema nervioso parasimpático, las neuronas preganglionares o los cuerpos de las neuronas preganglionares se encuentran en pares craneales y en porciones sacras, ¿sí?, de la médula espinal. ¿Cuáles pares craneales? En el 3, en el 7, en el 9 y en el 10. Siendo el par craneal número 10, el nervio vago, el principal autor o el principal componente de este sistema nervioso parasimpático, porque el vago prácticamente se encarga de todos los órganos, ¿sí? Entonces, las neuronas preganglionares del sistema nervioso parasimpático lo encontramos en el par craneal número 3, en el 7, en el 9, en el 10 y a nivel de la médula sacra entre S2 y S3 S2 y S3 con ayuda de S1 y S4 a veces, ¿sí? O en pequeñas cantidades. Acá falta una porción para que voy a terminar. Algo le faltó. Esperen que. Fíjense, dijimos que tenemos neuronas preganglionares y postganglionares. Lo que está pintado de celeste o azul, no sé qué óptica tienen ustedes ahí, pero bueno, vamos a ponerle que sea azul. Lo que está pintado de azul es preganglionar, lo que está pintado de negro es axón postganglionar. Entonces, a nivel del tercer par craneal, su neurona preganglionar nace el tercer par craneal y va hasta unos ganglios, ¿sí? A nivel de los huesos del cráneo, a nivel del cráneo, tenemos ciertos ganglios, así como en el simpático teníamos ganglios prevertebrales, ¿sí?, para los órganos abdominales. Aquí también tenemos ganglios, no son prevertebrales, no tenemos vértebras, pero son ganglios que se encuentran dentro del cráneo, que es para los órganos de la cabeza, ¿sí? Entonces, el tercer par craneal tira acá o manda su axón preganglionar
hasta el ganglio ciliar. En el ganglio ciliar encuentra a la neurona postganglionar. Y la neurona postganglionar manda su axón al ojo para controlar los músculos de la pupila, ¿sí? Y también los músculos ciliares. Aquí. Entonces, eso es el tercero. El séptimo par craneal. El séptimo par craneal tiene inervación sensitiva, inervación motora, pero también tiene inervación autónoma. En este caso, el séptimo par craneal manda, aquí, el axón de su neurona preganglionar, manda hacia los ganglios pterigopalatino y submandibular. ¿Para qué? Para encontrarse con la segunda neurona o neurona postganglionar, ¿sí? Hacen sinapsis y aquí la neurona postganglionar controla las glándulas lagrimales, las glándulas nasales, aquí el submandibular controla la glándula sublingual y submandibular. El noveno par craneal, aquí está la neurona preganglionar, en el noveno par craneal, hace sinapsis aquí en el ganglio óptico y encuentra la neurona postganglionar que manda su axón hacia la parótida para que pueda ejercer su función de glándula salival también la parótida. Esto en cuanto al tercero, el séptimo y el noveno par craneal. ¿Sí? El oculomotor, el facial y el glosofaríngeo. Prácticamente órganos de la cabeza. El resto, prácticamente el parasimpático no tiene unos ganglios periféricos, ¿sí? Sino que va directamente del par craneal al órgano, ¿sí? ¿Y quién hace mayoritariamente esto? El vago, ¿sí? Las neuronas preganglionares se encuentran en el inicio del nervio vago y el nervio vago manda ramas o axones hacia el corazón, hacia los pulmones, hacia el tubo digestivo como el esófago, el estómago, el intestino delgado, la porción más proximal del colon, a las glándulas anexas al tubo digestivo, como el hígado, el páncreas, ¿sí? El hígado junto con la vesícula biliar. Entonces, y las porciones, acá nos muestra, pero las porciones más superiores de lo que es el riñón y los uretres. Todo eso es controlado por el vago, que prácticamente me sobra. Mitad del colon, me sobra órganos pélvicos, ¿sí? Entonces, ¿quién se va a encargar de eso? La región sacra. La neurona preganglionar se encuentra a nivel sacro, de ahí sale y hace sinapsis en los órganos, aquí lo vemos, del colon más distal, a nivel de la vejiga y a nivel de los genitales, tanto masculinos como femeninos. Entonces, preganglionar, neurona preganglionar en el parasimpático, en los pares craneales y en los nervios sacros. Las postganglionares, la mayoría de lo que es del cuello para abajo, se encuentran sus neuronas postganglionares en los órganos y los órganos de la cabeza, las neuronas postganglionares se encuentran en los ganglios periféricos. ¿Sí? Entonces, ese es un resumen rápido de lo que es la conformación del sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas? Bueno. ¿Cuáles son los dos neurotransmisores principales en el sistema nervioso autónomo? Acetilcolina y noradrenalina. Cuando la fibra secreta acetilcolina, esa fibra se llama colinérgica.
Y si la fibra secreta adrenalina o noradrenalina, esa fibra se llama adrenérgica. En el sistema nervioso simpático seguimos y parasimpático tenemos neuronas preganglionares y postganglionares. Estas neuronas, para hacer sinapsis, nosotros teníamos dos tipos de sinapsis. Sinapsis eléctrica y sinapsis química. Este es el tipo de sinapsis química. ¿Qué quiere decir? Tiene que liberar neurotransmisores. Entonces, las neuronas van a liberar o acetilcolina o noradrenalina por sobre todo. ¿Sí? Vamos a ver ahora el simpático que libera, el parasimpático que libera. Acá. Lo que está pintado de rojo es simpático, lo que está pintado de azul es parasimpático. Muy bien. La que está arriba, todas las que están arriba son neuronas preganglionares. Todo lo que está abajo son neuronas postganglionares. ¿Sí? Muy bien. En el sistema nervioso simpático, la neurona preganglionar llega y hace sinapsis con la neurona postganglionar a través de una sinapsis química. ¿Cuál es el neurotransmisor? La acetilcolina. ¿Sí? Ustedes recuerdan que nosotros al principio del año estudiábamos lo que es el botón terminal. ¿Sí? El presináptico, la hendidura sináptica y el postsináptico. ¿Me siguen hasta ahí? Recuerden que el botón terminal hacía parte del componente presináptico. ¿Qué ion debía entrar en el botón terminal para que se puedan liberar las vesículas de neurotransmisores? Calcio. En este caso no se llama botón terminal, se llama varicosidades. El sistema nervioso autónomo se llama varicosidades. Pero es el mismo componente o el mismo mecanismo. ¿Qué pasa? Ingresa el calcio. Cambia la polaridad de la varicosidad. Al cambiar la polaridad, las vesículas de acetilcolina se unen a la membrana plasmática del axón, libera la acetilcolina y acá tiene que haber un receptor que recibe acetilcolina. Hasta que deja de entrar calcio, se cierra aquí y la acetilcolina esterasa destruye a la acetilcolina que estaba en la hendidura sináptica. Ese proceso es el mismo. ¿Sí? Entonces, el sistema nervioso simpático, la neurona preganglionar, hace sinapsis con la neurona postganglionar a través de la liberación de acetilcolina. ¿Sí? Ahora, sistema nervioso simpático, seguimos con el simpático, pero es aquella neurona preganglionar que va directamente a la médula suprarrenal. ¿Sí? Lo mismo, es una neurona preganglionar, tiene su axón, al final del axón preganglionar se hace sinapsis con la postganglionar de la médula suprarrenal. Esa sinapsis es una sinapsis química que se da a través de la acetilcolina. ¿Sí? Entonces, hasta el momento, la sinapsis preganglionar con postganglionar es a través de acetilcolina, o sea, las fibras preganglionares son colinérgicas. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa en la sinapsis de la postganglionar. En la sinapsis de la postganglionar, entonces, neurona postganglionar tiene que ir desde la cadena simpática o desde el ganglio periférico hacia el órgano. ¿Sí? Ahí estaban ubicadas nuestras neuronas postganglionares. Sigue siendo una sinapsis química.
Porque el axón de la neurona postganglionar tiene que hacer sinapsis con la región de los órganos que va a recibir. Para que el órgano pueda recibir su neurotransmisor, tiene que haber receptores en los órganos. Si no hay receptores, el órgano no va a poder recibir a su neurotransmisor. Tiene que ser un receptor específico. Entonces, sistema nervioso simpático, neuronas postganglionares, tanto en los órganos diana como en la médula suprarrenal. La sinapsis se da a través de la liberación de noradrenalina. Entonces, el sistema nervioso simpático, la neurona preganglionar en su axón libera acetilcolina, son fibras colinérgicas. Ahora, del postganglionar, o sea, las neuronas postganglionares hacia el órgano, cuando la neurona postganglionar hace sinapsis con su órgano diana, se da a través de una sinapsis química, pero la liberación ya es de noradrenalina. Entonces, las fibras postganglionares de la cadena simpática son adrenérgicas. Y yo voy a jugar muchísimo con esas palabras. Soldado avisado no muere en guerra. Así que presten atención. Entonces, la fibra postganglionar cuando hace sinapsis con su órgano diana, lo hace a través de la liberación de noradrenalina, por lo tanto es llamada de adrenérgica. Y aquí la noradrenalina actúa sobre el órgano y el órgano cumple su determinada función. ¿Por qué la diferencia en la médula suprarrenal? Porque la preganglionar se va directo al órgano sin pasar por ninguna otra escala. Porque el principal órgano productor de noradrenalina y adrenalina es la médula suprarrenal. Es un neurotransmisor, pero es una hormona a la vez. ¿Sí? Entonces, en la médula suprarrenal viene directo el axón preganglionar, sin pasar por ningún otro. Y entra directo a la médula. Ahí hace sinapsis colinérgica. Estimula a la médula suprarrenal para que la médula suprarrenal libere especialmente noradrenalina, pero ¿a dónde? Al sistema circulatorio, al sistema sanguíneo. ¿Sí? Entonces, de esta manera puede haber noradrenalina circulando en sangre. ¿Sí? Acá, por ejemplo, la liberación de noradrenalina es para actuar sobre el órgano. El receptor de los órganos recibió la noradrenalina, cumplió su función, chao. En cambio, acá es neurona preganglionar, estimula a la postganglionar por la acetilcolina, y aquí la neurona postganglionar actúa en la médula suprarrenal para que la médula suprarrenal libere noradrenalina hacia el torrente sanguíneo. Aquí la noradrenalina va a seguir viajando por el cuerpo. Aquí la noradrenalina terminó su función en el órgano. Esa es la diferencia. En el simpático. Vamos al parasimpático. Allá arriba se va a ver su neurona preganglionar y va a hacer sinapsis. La neurona preganglionar hace sinapsis química con la neurona postganglionar a través de la liberación de acetilcolina. Ahí la neurona postganglionar manda su axón hacia el órgano diana y la neurona postganglionar hace sinapsis con el órgano a través de una sinapsis química donde se sigue liberando acetilcolina. Por eso se dice que el principal neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático es la acetilcolina. Ahora, en el sistema nervioso simpático, las preganglionares son colinérgicas, las postganglionares son adrenérgicas en la mayoría de los casos. Mayoría de los casos. ¿Sí? ¿Cómo se juega en el examen?
todo, absolutamente todo. Porque es una hormona, funciona como hormona. Y la hormona no se puede liberar a través de conductos, se tiene que liberar directo al torrente sanguíneo. Y después ese neurotransmisor, o sea, esta noradrenalina es una neurohormona, la verdad. Ahí está. Una neurohormona va a actuar sobre los receptores de otros órganos. Ahí vamos a ver ahora su función. Sí. Ahora vamos a ver su función. Ahora vamos a ver su función. ¿Sí? Fíjense acá. Y el secreto del examen está, quiero o no, la forma gramatical en la que se proyecta. Acá está el jueguito de palabras. Fíjense. Fibras colinérgicas y adrenérgicas. Casi todas las neuronas postganglionares del parasimpático. Esta. Casi todas las neuronas postganglionares del parasimpático poseen fibras colinérgicas. Si yo le quito ese casi y pongo todas, ya puedo generar confusión. Ya puedo generar debate. ¿Sí? Oigan. Seguimos. Casi todas las neuronas postganglionares del simpático son adrenérgicas. Casi todas. Esos son de las neuronas postganglionares. Pero ¿por qué decimos que casi todas son, en este caso en el simpático, casi todas son adrenérgicas? ¿Dónde está la excepción? Glándulas sudoríparas y algunos vasos sanguíneos simpáticos o estimulados por el simpático liberan acetilcolina. Algunas fibras simpáticas que van a las glándulas sudoríparas y a los vasos sanguíneos liberan acetilcolina y no noradrenalina. Esa es la excepción del simpático. La excepción del parasimpático, o sea, la excepción del parasimpático no hay casi todas. Pues en la fibra nerviosa terminal del sistema parasimpático, prácticamente todas secretan acetilcolina. Esta frase es la misma que la frase primera. Porque si digo, son las fibras nerviosas terminales, es lo mismo que las fibras nerviosas postganglionares. Y que yo diga casi todas son colinérgicas, es lo mismo que diga que casi todas liberan acetilcolina. Es repetición, para mí es repetición. Pero con esto no me puedo jugar. Porque es raciocinio. Es raciocinio y comprensión. ¿Sí? Acá dice, las fibras nerviosas terminales del sistema nervioso simpático casi todas secretan noradrenalina, excepto en algunos casos pueden liberar acetilcolina. Es decir, casi todas las fibras postganglionares del simpático son adrenérgicas, pero unas pocas son colinérgicas porque liberan acetilcolina en las glándulas sudoríparas y en poquísimos vasos sanguíneos. Esas son las excepciones. Pero, si vamos a un general y a un mayoritariamente, en un principal, porque esas son las palabras, mayoritariamente, principalmente, las neuronas postganglionares parasimpáticas son colinérgicas y mayoritariamente las neuronas
postganglionares simpáticas son adrenérgicas. Mayoritariamente, principalmente. No, es muy poco lo que hay que el libro no menciona. Es muy poco lo que hay. ¿Dudas hasta ahí? De fazer a anotação. Sí. Este va a estar la semana 15, por ahí 14 o 15 va a estar. Mentira, no estamos en la semana 14 o 15, pero es el espacio que tengo. Sí. 18. 18. Bueno. Bueno, esto es lo que estábamos hablando, ¿sí? Entra el calcio, se libera, o sea, la mitocondria le da energía a la varicosidad para que la vesícula que tiene adrenalina, noradrenalina o acetilcolina se una a la membrana plasmática del nervio por exocitosis, envíe su neurotransmisor y en el órgano diana o en el ganglio periférico, para que el neurotransmisor ejerza acción sobre una membrana postsináptica. Sí o sí la membrana postsináptica tiene que tener receptores, ya sea en el ganglio periférico del simpático o el parasimpático o en los órganos diana. Si yo estoy hablando de neurotransmisores, todo lo que es presináptico va a liberar su neurotransmisor para que sea una sinapsis química. Pero para que realmente termine la sinapsis química o para que suceda realmente la sinapsis química, tiene que haber del otro lado un receptor que reciba ese neurotransmisor. Sí o sí. Y eso es lo que vamos a ver ahora, los receptores que reciben a estos neurotransmisores. ¿Sí? Mecanismo por el cual la adrenalina, la noradrenalina, la acetilcolina se va a unir a su receptor. Todo neurotransmisor se une a su receptor. ¿El receptor dónde se encuentra? ¿En la membrana presináptica o en la membrana postsináptica? En la membrana postsináptica. Entonces, los cambios que va a ocurrir va a ser en la membrana postsináptica. Que mayoritariamente puede ser un órgano, estómago, corazón, vaso sanguíneo, glándula, lo que ustedes quieran, o puede ser un ganglio periférico. ¿Sí? Ganglios periféricos prevertebrales a nivel abdominal o ganglios periféricos de la cabeza, como los ciliares, los submandibulares y demás que estuvimos viendo. ¿Sí? ¿Cuáles son los cambios que van a suceder en la membrana postsináptica? Los siguientes, dice, excitación o inhibición de la célula efectora o célula postsináptica al cambiar la permeabilidad de su membrana. Por ejemplo, la acetilcolina se une a su receptor y que nosotros estudiamos hasta ahora. Abre el receptor, entra sodio. Genera despolarización de la membrana. Por lo tanto, excitación. Ahora, va a haber en algunos lugares, los neurotransmisores van a abrir ciertos canales que, por ejemplo, va a entrar más potasio. Y si entra más potasio, ¿qué tenemos? Una hiperpolaridad de la membrana. Si la membrana está hiperpolarizada, tenemos una inhibición. Entonces, el cambio en la polaridad de la membrana por la permeabilidad de iones que entran o que salen, generan esto. La permeabilidad de los iones genera cambio en el voltaje de la membrana, por lo tanto esa célula puede ser excitada o puede ser inhibida. ¿Sí? Por eso dice,
un cambio conformacional en la estructura de la proteína receptora. O sea, el receptor cambia, recibe el neurotransmisor, cambia de conformación, a menudo abre o cierra canales de iones. Si abre canal de sodio de calcio, despolarización. Si abre canales de potasio, cloro, hiperpolarización. ¿Sí? Modificando de esta manera la permeabilidad de la membrana al entrar o al salir el ion. Por ejemplo, dice, los canales de iones sodio y calcio con frecuencia suelen abrir los canales y por lo tanto entrar estos iones dentro de la célula, despolarizando la membrana celular y excitando a la célula. Si entra iones positivos, o mejor dicho, cationes a la célula se hiperpolariza o se despolariza. Si entra cationes al interior de la célula, la membrana se despolariza o hiperpolariza. Se le despolariza. Si se despolariza, ¿está excitada o está inhibida? Está excitada. ¿Sí? Ahora, si sale potasio o entra cloro, la membrana está despolarizada o hiperpolarizada. Entra sodio, entra cloro, hiperpolarizada. Sale potasio, hiperpolarizada. Cuando la membrana celular está hiperpolarizada, ¿está excitada o está inhibida? Ese es el juego. ¿Sí? Ahora vamos a ver eso. ¿Sí? Muy bien. Cuando el cambio a nivel de la célula postsináptico es por el cambio de iones, es lo que justamente estaba diciendo, ¿verdad? Si hay cambio de la célula por la difusión de iones, estamos hablando de ionotrópicos. ¿Sí? Ahora, una segunda forma de la cual pueda suceder cambios en la membrana postsináptica es a través de los metabotrópicos. ¿Qué eran los metabotrópicos? Entonces, el receptor recibe al neurotransmisor, pero no hay cambio de iones, sino que este receptor está unido a una proteína en el interior de la membrana. Esa proteína en el interior de la membrana excita otra proteína, junto con las enzimas produce segundos mensajeros. Por la producción de segundos mensajeros, entonces tenemos un mecanismo metabotrópico. Porque no es ionotrópico. El primero es ionotrópico por el cambio de iones. El segundo es metabotrópico porque finalmente produce segundo mensajero. Entonces dice, otra forma en que un receptor funciona es activando o inactivando una enzima, ¿sí? Dentro de la célula. Por ejemplo, cuando la noradrenalina se une a su receptor, que está en la membrana plasmática, ¿sí? ¿Qué hace la unión de la noradrenalina con su receptor? Aumenta la actividad de la enzima adenilato ciclasa dentro de esa célula para que se pueda formar AMP cíclico. Y este es el segundo mensajero. Y este segundo mensajero va a ir a la célula a generar otras funciones características. ¿Sí? Entonces, cuando el neurotransmisor se une a su receptor, estamos hablando de una sinapsis química. El receptor puede actuar de dos formas. Permitiendo el paso de iones, receptores ionotrópicos, o el receptor puede generar segundos mensajeros, receptores metabotrópicos. Estoy haciendo la mezcla de todas las clases pasadas. Si se perdieron, vuelvan a estudiar las clases pasadas. Yo pregunto para eso. ¿Alguna duda? No. Ahora, ya pasó, hace mucho ya pasó. Bueno. ¿Entendieron la diferencia entre ionotrópicos y metabotrópicos? Si tiene cambios iónicos, receptores, si produce segundos mensajeros, metabotrópicos. Metabolismo, de ahí viene.
Muy bien. Ahora, si es un receptor que recibe acetilcolina, ¿cómo se va a llamar ese receptor? Receptor colinérgico. ¿Dónde yo voy a tener receptor colinérgico? En el simpático, en la unión preganglionar con postganglionar, y en el parasimpático, preganglionar, postganglionar, postganglionar, órgano. Ahí voy a tener receptores colinérgicos. Fíjense, los receptores se pueden dividir en ionotrópicos y metabotrópicos de acuerdo a si dejan pasar iones o producen segundos mensajeros. Otra forma de dividir es, reconozco el neurotransmisor, en este caso el neurotransmisor va a ser acetilcolina. Entonces, este receptor es un receptor colinérgico, porque recibe acetilcolina. Si el receptor colinérgico deja pasar iones, ustedes ya lo conocen, receptor nicotínico de acetilcolina. ¿Qué pasa con el receptor nicotínico de acetilcolina? La acetilcolina se libera y se une a su receptor. Si el receptor es nicotínico, ¿qué va a pasar con ese receptor? Se abre y deja pasar sodio. Ese ingreso de sodio despolariza la membrana y activa los otros canales de sodio para que ingrese más sodio. Y ahí se despolariza la membrana por completo. Ustedes ya conocen ese receptor nicotínico de acetilcolina. Pero existe un receptor muscarínico de acetilcolina. Muscarínico, asócienlo con metabotrópico. Si es el muscarínico, tiene asociación con segundos mensajeros. Entonces, la acetilcolina puede actuar sobre receptores nicotínicos dejando pasar sodio al interior de la célula, o puede actuar la acetilcolina sobre sus receptores muscarínicos de acetilcolina y esto va a generar segundo mensajero. Vamos a tener que hacer un esquema, por eso les mandé a hacer esquemas. ¿Sí? Bueno, entonces dice, la unión de la acetilcolina con su receptor provoca un cambio conformacional. Si estamos en los receptores muscarínicos, vamos a ver si tengo una imagen. Acá. La acetilcolina se liberó acá de su vesícula al espacio presináptico, al espacio sináptico. Del espacio sináptico, la acetilcolina puede unirse a su receptor nicotínico, se abre, entra sodio, y eso estimula los otros canales de sodio, o la acetilcolina puede unirse a su receptor muscarínico, y este receptor muscarínico está asociado a proteína G, y esta proteína G va a actuar sobre otras proteínas en el interior de la célula para que las siguientes proteínas produzcan segundo mensajero. Entonces dice, los receptores muscarínicos utilizan proteína G como mecanismo de señalización. Se encuentran en todas las células efectoras que son estimuladas por las neuronas colinérgicas postganglionares del simpático y del parasimpático. Receptores muscarínicos encontramos en el sistema nervioso simpático y parasimpático en las neuronas colinérgicas postganglionares. ¿Cuál es el sistema nervioso parasimpático postganglionar? No hay secreto. En este, acá va a haber receptores muscarínicos que van a recibir a la acetilcolina. Pero en el sistema nervioso simpático, acá libera
Noradrenalina prioritariamente. Excepto en algunos casos aquí es receptor muscarínico. Acá es receptor muscarínico, acá es receptor muscarínico el que lo recibe. ¿Sí? Es que decía, no, en el muscarínico no entra iones. Ionotrópicos. Vários iones. Ujú. E nicotínico solo sódio. Sí, porque el receptor nicotínico de acetilcolina, ¿sí?, es prioritariamente sodio. Así textualmente dice en la diapositiva en el libro. El receptor nicotínico de acetilcolina permite la entrada principalmente de sodio. Como diría mi decano, les prometo que así está en el libro. En la página, no. Gente, yo no me acuerdo los nombres de la gente, imagínate si yo me acuerdo la página. No me pidan tanto. Sé que está así en el libro, ¿en qué página se me acuerdo? Ok. Pero quiero que entiendan acá. Acá estábamos hablando de receptores ionotrópicos y acá metabotrópicos. Esta es la clasificación general. Es decir, acá no está diciendo si estamos hablando de colinérgicos o adrenérgicos. Dice que es la forma en la que pueden actuar. Ahora vamos a profundizar cada uno cómo va a actuar. Receptores colinérgicos pueden ser nicotínicos o muscarínicos. Nicotínicos es ionotrópicos, muscarínicos es metabotrópicos. ¿Sí? ¿Dónde vamos a encontrar receptores muscarínicos? En la sinapsis, en todos los órganos inervados por el parasimpático y en las glándulas sudoríparas y algunos vasos sanguíneos del sistema nervioso simpático. Ahí están los muscarínicos. Ahora, los nicotínicos, dice, son canales iónicos activados por ligando. ¿Cuál es el ligando? La acetilcolina, que se encuentra en los ganglios autónomos, en la sinapsis, entre las neuronas colinérgicas, preganglionares y postganglionares del simpático y parasimpático. Otra vez. Acá y allá arriba son nicotínicos. Acá y algunas postganglionares de ciertos vasos sanguíneos y glándulas sudoríparas son muscarínicos. Atiendan que bien, por eso le puse en resaltado otro color negrita, sinocelvo. Los muscarínicos encontramos en neuronas colinérgicas postganglionares del sistema nervioso, prioritariamente parasimpático, y algunas del simpático, postganglionares. Los receptores nicotínicos encontramos en la unión del pre con el postganglionar de todo el simpático y parasimpático. ¿Por qué? Porque todo el simpático y parasimpático son colinérgicas. Imagínense que ustedes ya leyeron esto. Acá era forzada la lectura para que tengan la introducción necesaria y por eso no podía terminar esto en la clase pasada. Porque necesitaba ese foco de atención que tienen ahora. Que definitivamente allá para las tantas horas de la tarde ya no había. ¿Sí? Entonces, receptores nicotínicos, que es la acetilcolina, se une a su receptor, el receptor se abre, deja pasar sodio. Eso encontramos en todas las uniones pre- y postganglionares
del simpático y del parasimpático, porque esa función es meramente colinérgico. ¿Dónde varía el simpático y el parasimpático? Cuando es neurona postganglionar al órgano efector. Ahí sí puede ser el parasimpático mayoritariamente colinérgico, el simpático mayoritariamente adrenérgico. Cuando tenemos receptores muscarínicos que actúan generando segundos mensajeros, aquí entre el postganglionar y el órgano parasimpático y algunos del postganglionar y el órgano efector del simpático. Algunos, ¿cuáles? El libro solo menciona algunos vasos sanguíneos y glándulas sudoricas. Eso es acetilcolina. Bueno. Vamos a ver. Fíjense allá en la pantalla. Aquí tenemos una varicosidad, o también conocida, ustedes le conocen como botón terminal. ¿Sí? Fíjense allá en la pantalla. Varicosidad colinérgica quiere decir que esta fibra nerviosa va a producir ¿qué neurotransmisor? Acetilcolina. Esta fibra nerviosa produce acetilcolina. Aquí, la colina se une a la acetilcoenzima A, juntos forman acetilcolina gracias a una enzima, forma acetilcolina y esta acetilcolina es un ligando, un neurotransmisor que se guarda en una vesícula. Hasta que llega una información nerviosa, se abre el canal de calcio, ingresa calcio, ¿sí? Cambia la polaridad de la membrana, la vesícula se une con la membrana plasmática del nervio y por exocitosis libera acetilcolina. Y esta acetilcolina se puede unir a su receptor nicotínico, porque estamos hablando de una célula preganglionar a la postganglionar, o la acetilcolina se puede unir a su receptor muscarínico, si estamos hablando de una postganglionar hacia el órgano efector. Tiene que terminar en algún momento la acción de la acetilcolina. Entonces viene la acetilcolinesterasa y divide en colina y acetato. Esta colina vuelve a absorberse en un cotransporte con el sodio. El sodio que ingresó vuelve a despolarizar la membrana y nosotros tenemos que restablecer el potencial de membrana a través de la bomba sodio y potasio, que quita al exterior 3 sodio y mete 2 potasio y ahí se restablece la membrana. Qué divertido ejercicio, gente. Es muy divertido. Entonces acá tenemos la síntesis, el almacenamiento, la liberación y la interacción de cómo actúa. Fíjense que esta imagen propone que en el sistema, o sea, que en la membrana presináptica también hay un receptor muscarínico y nicotínico. O sea, que esta acetilcolina puede actuar sobre su propia superficie. O sea, eso es lo que propone esta imagen. Ahora, leen lo que dice acá.
¿Se puede entender lo que dice acá? Toxina botulínica. ¿Qué hace la toxina botulínica? Evita la liberación de acetilcolina. Y si no se libera acetilcolina, ¿cómo se va a mover el músculo? Porque el sistema nervioso motor, la acetilcolina, tiene que unirse al receptor nicotínico para que empiece la contracción. ¿Te acuerdas? Que cuando estudiamos contracción muscular, el nervio tiene que liberar acetilcolina para que inicie la contracción muscular. Sin acetilcolina no hay contracción. ¿Y qué hace la toxina botulínica? Inhibe la liberación de acetilcolina. Entonces el músculo no recibe a su ligando, no se contrae. Está relajado. ¿Hay alguno que acá pueda hacer estética o algo, por favor? Voy a ser su paciente number 1. No, según... Tiene una función más, o sea, pasa que la mejor forma es inhibir la liberación de acetilcolina. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de que si inhibe el receptor, obvio, si inhibe el receptor no se va a poder unir la acetilcolina, pero va a haber acetilcolina en la hendidura. Entonces esta acetilcolina puede actuar en otro lado. Entonces, para mejor efecto, hay que inhibirlo en esa zona, porque es local. En esa zona tiene que inhibir la liberación de acetilcolina. Si no hay acetilcolina, no hay contracción muscular, el músculo está relajado. Es que es una bacteria. La toxina botulínica es una bacteria. Y esa bacteria actúa sobre las regiones de liberación de acetilcolina. Entonces, yo no voy a hacer estética, pero para contarles nomás para qué sirve más o menos, para que tengan la idea ahí. Ok. La nicotina solo actúa sobre los receptores nicotínicos, de ahí viene su nombre. La muscarina, que es un tóxico, solo actúa sobre los receptores muscarínicos. Pero la acetilcolina actúa sobre los dos. Dato. Fíjense acá. Receptor nicotínico es ionotrópico, es decir, cuando la acetilcolina se una, pasa lo siguiente. Cuando, acá no puedo, no tiene puntero. Receptor nicotínico en la unión preganglionar con la postganglionar. La acetilcolina se une a su receptor nicotínico. ¿Por qué? Porque cuando la acetilcolina se une a su receptor, abre el receptor y funciona como canal. Deja pasar principalmente sodio. Acá dice iono nomás luego. ¿Por qué? Para no confundir, pero es principalmente sodio. Entra el sodio, despolariza la membrana, activa otros canales de sodio para que entre más sodio, 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 sodio. Esto se despolariza y se excita. Eso usted ya conoce. Vamos a los muscarínicos, que son metabotrópicos. Aquí. Muscarínicos, metabotrópicos. Si es metabotrópico, quiere decir que tiene función o con segundos mensajeros.
Entonces, este es un metabotrópico, este es un metabotrópico. Hay dos formas de producir segundo mensajero. Acá dice, los receptores muscarínicos del tipo 1, 3 y 5, los impares, hacen lo siguiente. La acetilcolina se une a su receptor muscarínico. El receptor muscarínico está ligado a proteína G. Cuando la acetilcolina se une a su receptor muscarínico, la porción de esta proteína G se desplaza y activa a la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C actúa sobre una proteína de membrana y va a producir como segundo mensajero diacilglicerol e IP3. Esto es biología. ¿Estudiaron esto en biología? Bueno, yo no pregunté si el profesor dio, yo pregunté si ustedes estudiaron, porque una cosa que el profe dio y otra cosa que ustedes estudian. Aconteceu duas situações. Não, mas não lembro disso, dele ter passado mesmo. Bueno, entonces, los segundos mensajeros que produce la fosfolipasa C son el IP3 y el diacilglicerol. Inositol trifosfato, creo que era el IP3. Ahora, otra opción, los receptores muscarínicos pares, el 2 y el 4, cuando reciba su acetilcolina, este receptor muscarínico que está ligado a proteína G, se libera su porción alfa y este tiene que ir a estimular a la adenilatociclasa y la adenilatociclasa tiene que producir AMP cíclico a partir de un ATP. ¿Sí? El ATP se convierte en AMP cíclico y es ese AMP cíclico quien viaja por la célula a cumplir otras funciones. ¿Sí? Por eso segundo mensajero. ¿Sí? Hace la traducción de la información, porque la acetilcolina es el neurotransmisor. Este trae una información que se traspasa por todo el mecanismo intracelular hasta que se produzca el segundo mensajero. Esta imagen no me gusta tanto, pero no encontré otra. Acá tiene que estar AMP cíclico, o sea, adenilatociclasa que produce AMP cíclico y fosfolipasa C que produce IP3 y diacilglicerol. Estos son los segundos mensajeros. Estos van a viajar en el interior de la célula y la información que trajo la acetilcolina la información que trajo la acetilcolina va a accionar el segundo mensajero. ¿Por qué? Porque en el nicotínico entra el ion y la entrada del ion ya hace todo el cambio. En el muscarínico tiene que ser el segundo mensajero el que haga el cambio dentro de la célula. Mi recomendación es que vayan a ver videos, porque esta vez no le traje videos, lamentablemente. Videos sobre receptores muscarínicos y formación de segundos mensajeros. Porque si es que no dieron este tema, es un poquito complicado, porque necesita un año de biología para entender esto. ¿Sí? Ahora, yo estoy quitando la información allá de mi memoria a largo plazo. Porque esto yo di cuando estaba allá en el vestibular. No voy a decir hace cuántos años. No cuántos años ya, ¿verdad? Tampoco 15, ¿qué te pasa? No hace tantos años. Sí. No. Con 12. 15 sí que. Ay, no, sí, ya estamos casi a los 15. Sí, casi 15 años. No. Mi recomendación para que hagan la comprensión total del tema es
Busquen video de formación de segundos mensajeros, ¿sí? Receptores muscarínicos que forman segundos mensajeros. Busquen los dos mecanismos. Los que utilizan el mecanismo de la adenilato ciclasa y el que usa el mecanismo de la fosfolipasa C. ¿Sí? Esos dos para comprender. Então, va. A las 3 voy a dar intervalo. 1, 2. Dos diapositivas y voy a dar intervalo, ¿sí? Receptores colinérgicos, entonces pueden ser nicotínicos o muscarínicos, los que reciben acetilcolina. Vamos a ver los receptores adrenérgicos, quiere decir que recibe adrenalina y noradrenalina. Muy bien. Los receptores adrenérgicos pueden ser receptores alfa y receptores beta. Alfa y este tema van a volver a darlo profundamente, o espero eso, en fármaco. Si quieren entender farmacología, una de las clases más importantes de farmacología, deben entender estos receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, para entender cómo funcionan los fármacos cardíacos y los fármacos respiratorios. ¿Entienden? Muy bien. Receptores que reciben noradrenalina principalmente son llamados receptores adrenérgicos, que pueden ser de dos tipos, alfa y beta. Alfa tenemos dos tipos de receptores, o dos subdivisiones de receptores alfa, alfa 1 y alfa 2. Los alfa 1 y alfa 2 se unen a proteínas G. Los receptores alfa entonces son metabotrópicos. ¿Sí? El libro es así de Argel. Los receptores beta, la subdivisión del beta es beta 1, beta 2, beta 3, también se unen a proteína G. Es decir, los receptores adrenérgicos, alfa y beta, son receptores metabotrópicos. ¿Sí? No dejan pasar iones, sino que producen segundo mensajero. Dice, la adrenalina y la noradrenalina, ambas secretadas a la sangre por la médula suprarrenal, que nosotros ya lo vimos, tienen afinidades por receptores alfa y beta de forma diferente. La noradrenalina va a excitar principalmente receptores alfa y en menor cantidad receptores beta. Entonces, la noradrenalina es excitatoria principalmente de los alfa y un poquito de los beta. ¿Sí? La adrenalina excita alfa y beta por igual. Si se libera adrenalina, va a actuar sobre alfa y beta tranquilo. Si se secreta noradrenalina, su prioridad son los receptores alfa. ¿Dónde tenemos esto? Receptores adrenérgicos. Aquí. La médula suprarrenal libera adrenalina y noradrenalina, que van a ir a actuar sobre los órganos controlados por el simpático. Si el simpático libera noradrenalina, actúa principalmente sobre los receptores alfa y un poquito por el beta. Si libera adrenalina, actúa sobre alfa y beta de cualquier forma. Entonces estamos hablando de receptores adrenérgicos, sistema nervioso simpático. ¿Sí?
simpático. Los receptores colinérgicos es simpático y parasimpático. El adrenérgico es más sobre el simpático. Bueno. Acá. Función de los receptores alfa. Después vamos a estudiar cada órgano y cada órgano te va a decir, este órgano tiene receptores alfa. Los receptores beta principalmente están a nivel de sistemas respiratorios. Entonces ustedes van a estudiar los fármacos beta adrenérgicos, los fármacos alfa adrenérgicos, ¿sí? Y hay que saber en cada órgano qué hay. Entonces, los receptores, órganos que tienen receptores alfa, va a producir vasoconstricción. O sea, los vasos sanguíneos, si se estimulan los receptores alfa, se va a cerrar el vaso sanguíneo. Si se estimulan los receptores beta, se va a relajar. Pero específicamente el alfa 2, ¿sí? Perdón, el beta 2, beta 2. A nivel del ojo, hay una midriasis, ¿sí? En la estimulación del alfa, y va a haber una miosis, debería haber miosis en la beta, ¿sí? A nivel del intestino hay relajación intestinal y este actúa por igual en cuanto al intestino, ¿sí? Hay relajación en ambos. A nivel de acá no tenemos beta. En el sistema nervioso respiratorio, en el sistema respiratorio tenemos más receptores beta que alfa. ¿Y qué produce la estimulación de los receptores beta, especialmente el beta 2? Broncodilatación. Por eso usamos salbutamol. Abre las vías respiratorias, ¿sí? Después, ¿qué más puede hacer? Los receptores alfa pueden producir contracción pilomotora, que es la piel de gallina, la piloerección. ¿Sí? Contracción del esfínter de la vejiga, ¿sí? Para evitar que haya una acumulación. Inhibición de la liberación de neurotransmisores, ¿sí? Entonces, en ciertos lugares, la inhibición de los neurotransmisores se puede generar una relajación, ¿sí? En algunos lugares. Si estimulamos los receptores beta 2, ya tenemos vasodilatación, aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Aumento de la fuerza de contracción, porque una cosa es la velocidad de la contracción y otra cosa es la fuerza de la contracción. Cuando entremos en cardio vamos a ver la diferencia. Después tenemos relajación intestinal y uterina, broncodilatación a nivel del sistema respiratorio, calorigenia es producción de calor, que la verdad que no encontré mucha diferencia entre calorigenia y termogenia. Después, glucogenólisis. ¿Recuerdan lo que es la glucogenólisis? Degradación del glucógeno. ¿Dónde tenemos glucógeno? Principalmente. Y en el músculo y en el hígado. ¿Sí? ¿Qué era el glucógeno? Era el ahorro de glucosa. ¿Sí? La glucosa cuando se guarda así todita junta, como si fuese que en el hígado y en el músculo, principalmente en el hígado, metemos monedas y en nuestro banco. Después nos vamos y miramos nuestra cuenta en el banco y okay. Hay mucho money. ¿Sí? ¿Verdad? Hay mucho money. ¿Qué quiere decir? Guardamos mucha energía, muchas monedas. No, espera, otro lado. ¿Sí? Ok, el glucógeno entonces es donde el acúmulo de glucosa, que luego eso cuando se necesita energía, cuando hay poca energía, yo quito de mi glucógeno. ¿Sí? Eso quiere decir, si tengo poca plata, voy a tener que tocar mi ahorro.
Porque así funciona. Yo mando mi plata al ahorro. Entonces, así que entre lo que me entra, gasto. Lo que entra, gasto. Ahora si gasto demasiado, ya tengo que tocar de mi ahorro. No, es lo más conveniente, ¿verdad? Pero bueno. Ok. Algo así funciona el glucógeno. Entonces, la glucogenólisis es la destrucción de ese cúmulo de glucógeno. Ahora, esto sí queremos tener todos. Lipólisis. Degradación de grasa. ¿Sí? Aquí, cuando se estimulan los receptores beta de la vejiga se relaja y estos sí encuentran la diferencia entre calorigenia y termogenia, me avisan. Uno se refiere más a la elaboración de la parte de la energía calórica y el otro a la degradación, pero si encuentran una real diferencia, me avisan. Este sí es el resumen del resumen del resumen. Presten que bien atención, por favor. Dijimos que los receptores que actúan o que reciben a la acetilcolina pueden ser nicotínicos o muscarínicos. Los nicotínicos encontramos en las postganglionares colinérgicas del sistema nervioso parasimpático y en las preganglionares del simpático y el parasimpático. Colinérgica del parasimpático y el simpático. Y luego también tenemos receptores nicotínicos en el músculo. ¿Sí? Este es receptor nicotínico neuronal, este es receptor nicotínico muscular. Acabo de inventar eso, pero queda muy bien. Hace sentido. Bueno, nicotínicos ya quedamos claros. Muscarínicos dijimos. ¿Dónde vamos a encontrar a los impares? A los impares dice sistema nervioso central, músculo liso, sistema nervioso central. A los pares, corazón y sistema nervioso central. Sistema nervioso central. Estas son las ubicaciones de donde vamos a encontrar cada receptor. Esto nosotros no lo estudiamos todavía, receptores dopaminérgicos, ni histamínicos. Vamos acá. Los adrenérgicos. Los alfa, acá el libro solamente hace referencia a alfa 1 y alfa 2. ¿Sí? El libro solo hace clasificación a los alfa 1 y alfa 2 y no a su subclasificación otra vez. ¿Sí? Pero alfa 1 lo encontramos en músculo liso de los vasos sanguíneos, ¿sí? En los músculos de la dilatación de la pupila, ¿sí? Y músculo piloerector, promotor dice acá, pero dice que tiene que ser músculo piloerector y en el corazón. Son las ubicaciones. Del alfa 2 a nivel de las terminaciones nerviosas, de los lipocitos, el músculo liso general y el vascular. Los receptores beta lo vamos a encontrar en el corazón, en el músculo liso respiratorio, en el músculo esquelético, en el hígado y en las células lipocíticas, o mejor dicho, en las enzimas que hacen lipólisis. ¿Sí? Y por cierto también en las células lipídicas. ¿Sí? Esto aquí es el lugar donde voy a encontrar cada tipo de receptor, en este caso adrenérgico y colinérgico. No están todos los lugares, pero está una buena cantidad. Y esta diapositiva es para ubicación de los receptores y esta es función de cada receptor. ¿Qué hacen los receptores adrenérgicos? Alfa. ¿Qué hacen los receptores adrenérgicos? Beta. ¿Sí? Y a vuelta del receso vamos a ver órgano por órgano la función simpática y la función parasimpática. Pero a vuelta del receso. 40 minutos. Y sí, y 40. Y 40.